Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Muy buenas tardes a nuestros panelistas. En nombre de Aspen Institute México, quiero darles un agradecimiento muy especial, no solamente por participar en este panel que para Aspen es tan importante, sino porque lo estamos haciendo en un día complicado, en donde 2 de noviembre es un día inhábil incluso para los bancos, y el hecho de estar aquí presentes demuestra un compromiso con el intelecto, un compromiso con las ideas y un compromiso con México. Que este compromiso de estar aquí el día de hoy provoque que surjan ideas que ayuden a nuestro país. Vivimos el día de hoy uno de los momentos más complicados tal vez de la historia universal. Esto derivado ya de casi un año de que inició el COVID-19 en China, y en donde ya llevamos prácticamente 1.250.000 personas, alrededor de 1.250.000 personas fallecidas como consecuencia del COVID, lo cual es de por sí ya grave, pero esto ha también provocado un fuerte golpe a la economía mundial. No hay que olvidarnos que ya se decía antes de COVID que la economía mundial estaba sostenida con alfileres. Habrá que escuchar lo que digan los expertos que hoy nos acompañan, pero ya se hablaba de una debilidad de la economía internacional. Veamos con este duro golpe consecuencia de COVID, qué es lo que enfrentaremos, en dónde está exactamente la economía en este momento. Es por ello que, platicando con Adalberto Palma, quien en su momento fue un extraordinario director ejecutivo para Aspen Institute México, hoy es consejero de Aspen Institute México, y platicando con él surgió esta idea de hacer un análisis detallado acerca del New Deal. En la sesión anterior se hizo una remembranza con algunos expertos de Estados Unidos de América acerca de algunos expertos, además muy conocedores de Franklin Delano Roosevelt, incluso han escrito acerca de él. Y de lo que se trataba era de entender qué estaba pasando en aquel momento histórico de la Gran Depresión en Estados Unidos de América. Es Franklin Delano Roosevelt el que tiene la idea de implementar lo que se le llamó en aquel momento el New Deal, que no solamente fue un proyecto con una cantidad importante de programas asistenciales para beneficiar a los más desfavorecidos, a los adultos mayores, a los más pobres, sino que también tuvo como finalidad el reformar el sistema financiero de Estados Unidos para evitar que esto volviera a suceder, y también provocó una gran inversión pública en infraestructura, esto con la finalidad de provocar que la economía se moviera, que hubiera inversión pública por lo dañada que estaba la inversión, la economía en aquel momento, con la finalidad de que el gasto público provocara que la economía saliera adelante. También hay aquellos, y habrá que escuchar lo que digan nuestros panelistas el día de hoy, que criticaron el New Deal porque decían que algunos de los programas, lo decían de manera sarcástica, algunos de los programas, y se hacen referencias específicas a algunos de ellos, provocaban que se contratara una gran cantidad de gente para cavar agujeros, para posteriormente contratar otra gran cantidad de gente para tapar esos mismos agujeros que ya se habían
inacabado. Esto quiere decir simplemente gastar dinero para ocupar a la población, y algunos dicen que este tipo de proyectos provocaron que la Gran Depresión incluso se acentuara y que fuera más larga de lo que hubiera sido si la mano invisible hubiera resuelto la Gran Depresión. Son simplemente comentarios. Recordemos que Aspen Institute provoca la discusión y es simplemente para iniciar provocando discusión y provocando polémica. Ya nos dirán nuestros panelistas. Hoy tenemos un panel verdaderamente de lujo, integrado por gente extraordinariamente calificada. Tenemos con nosotros a la doctora María Eugenia Romero Sotelo, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM, titular C de tiempo completo, doctora en Historia por el Colegio de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2, especialista en Historia Económica e Historia del Pensamiento Económico en México, autora de diversas obras como Fundamentos de la Política Económica en México, Colegio Nacional de Economistas, y Los Orígenes del Neoliberalismo en México, la Escuela Austríaca. Tenemos con nosotros a un gran economista, el doctor Rolando Cordera Campos, a quien sigo desde mis años de estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de México, un gran economista con una gran conciencia social. Estudió el posgrado en la London School of Economics, Premio Universidad Nacional en el área de Ciencias Económicas Administrativas, 1998, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM, 2007, doctor honoris causa por la Universidad Autónoma Metropolitana y la cátedra Raúl Prebisch de la CEPAL, 2014. Colaborador semanal de La Jornada y El Financiero, miembro del Consejo Editorial de la revista Economía UNAM y director de la revista Configuraciones. Autor y coordinador de varios libros. Tenemos también con nosotros al doctor Víctor Godínez Zúñiga, investigador por la UNAM, doctor de Estado en Economía por la Universidad de París, socio director del Sistema de Información Regional de México, CIREM, y presidente de la Fundación para la Investigación y Desarrollo de América Latina y Europa, FIDALE, director de la revista Economía Mexicana, Anuario UNAM, profesor investigador de la Universidad de París 8, en la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, mismo del que fue director. Se ha desempeñado como economista senior en la CEPAL y ha sido consultor de organismos internacionales como la Comisión Europea, el BID, el Banco Mundial, la OIT, entre otros. Y es autor de numerosos trabajos sobre política económica y financiera. Tenemos el privilegio de que nos acompañe también el día de hoy el doctor Jorge Schiavón, profesor investigador del CIDE, licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro en Ciencia Política, doctor en Ciencia Política y Relaciones Internacionales por la Universidad de California, profesor investigador titular C de la División de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Además, es coordinador del programa interdisciplinario en estudios migratorios, presidente fundador de la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Estudios Internacionales y ha realizado más de 80 publicaciones relacionadas con política exterior de México, historia de las relaciones exteriores de México, reforma económica en institucionalidad en México, entre otros temas. Y tenemos el privilegio de que el doctor Ricardo Solís, profesor de la Universidad Autónoma de Iztapalapa, egresado de Administración del Tecnológico de Monterrey, especializado en Historia Económica en la Universidad de París I
y doctor en Economía en la Universidad de París 10 Nanterre, profesor de Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa, con publicaciones diversas en Historia de la Moneda y la Banca. Tenemos, decía yo, el gusto de que el doctor Ricardo Solís nos acompañe moderando este panel. Ricardo, gracias por aceptar esta invitación. Te cedo la palabra. Muchas gracias, licenciado del Valle. Muy agradecido con usted y muy agradecido también con nuestros panelistas, empezando por la expositora María Eugenia Romero y luego por Rolando Cordera, Víctor Godínez y Jorge Schiavón, que hablarán en ese orden sobre el tema de hoy. Yo quisiera simplemente recordar que en el panel número 1, la crisis se dijo con toda razón que la crisis de 1929-32 mostró con toda crudeza la necesidad de que el Estado interviniera en la solución de los principales problemas económicos y sociales que había dejado la crisis. Como lo dijo el licenciado del Valle, la conclusión a la que había llegado el presidente Roosevelt fue que no había lugar para mantener la mano invisible como solución a los problemas. Los mercados por sí solos no podrían haber resuelto ninguno de los problemas que se heredaron de la crisis. La otra cosa que conviene recordar para ubicar la discusión de hoy es que los años 20 cubren uno de los periodos más prósperos de la economía norteamericana. Algunos autores los recuerdan como los fabulosos años 20. En esos años, el crecimiento anual del PIB fue del 3.3%, pese a 2 recesiones en 6 años. Debo recordar que esa tasa de crecimiento es mayor a la que han tenido los Estados Unidos en promedio en los últimos 25 años. La inflación de los años 20 fue de casi cero, gracias, entre otros factores, a que el país pertenecía al patrón oro y el Banco Central no podía tener una política monetaria distinta de una política conservadora. De hecho, la oferta monetaria creció en esos años al 1.5% anual. La productividad laboral en la manufactura creció 4% anual y el índice de precios de los valores cotizados en bolsa aumentó en promedio 20%. El PIB creció 40%, el ingreso per cápita aumentó 30%, pese a que la población pasó de 105 a 123 millones entre 1920 y 1930. Muy importante decir que Estados Unidos era el primer productor y el primer mercado del mundo, y era líder en los campos de desarrollo científico y tecnológico. En esos años nacieron los principales hitos de la cultura norteamericana: la venta masiva de automóviles, la construcción de casas unifamiliares, la proliferación de los enseres domésticos, la creación de los grandes almacenes comerciales, etc. La producción en masa llevó al consumo masivo proveniente de la capacidad de compra creciente de las clases medias y altas. El problema es que con la crisis que se empezó a generar en el sector real de la economía, entre otras razones por problemas de sobreproducción y acumulación de inventarios invendidos, los empresarios no pudieron pagar sus créditos bancarios. Además de que quienes habían hecho inversiones en la bolsa cuando los precios empezaron a disminuir, tampoco pudieron pagar los créditos con los cuales habían hecho sus inversiones bursátiles. De manera que no quedaba otra alternativa que la quiebra de los bancos. Y todo eso se acompañó del cierre masivo de fuentes de trabajo, de tal manera que, sin que nadie lo previera, la crisis de 1929-32 interrumpió con fuerza un largo periodo de prosperidad. Cuando en marzo de 1933 el presidente Roosevelt tomó posesión de su cargo, el número de desempleados alcanzaba el 25% de la población activa. La producción había caído en 36%, los precios de los bienes agrícolas habían bajado 40%, los de la industria lo habían hecho a 33%. Todos estos casos respecto al nivel de 1929. La especulación contra el dólar estaba en su apogeo, las reservas de los bancos disminuían rápidamente. En las calles de las ciudades deambulaban los miles de desempleados, indigentes, las mujeres y sus niños sin tener dónde comer o dormir, y los enfermos y los viejos sin tener dónde curarse o guarecerse.
La actividad económica había llegado a su punto más bajo en muchos años. Roosevelt llegó a la conclusión de que se necesitaba poner en marcha un nuevo programa que tuviera al menos dos objetivos. Uno, recuperar los niveles de la actividad económica que se tenían en 1929 y además hacerlo con un sentido social. Quiere decir, construir un andamiaje de instituciones que cubrieran las necesidades básicas de salud, de educación, de vivienda de la población. El balance de su primer gobierno fue globalmente positivo. Logró avances en cuanto a la recuperación de la economía, no totalmente porque el PIB de 1929 no se alcanzó sino hasta 1940, pero se logró reducir el desempleo, se logró reducir la pobreza, se suprimió el trabajo infantil, se construyeron viviendas para los trabajadores y se pusieron en marcha muchos programas de obra pública y de beneficio para la provisión de servicios públicos para los más necesitados. En cuanto a las relaciones con el exterior, el presidente Roosevelt propuso abandonar la política intervencionista de sus antecesores y sustituirla, como ha escrito Jorge Schiavone en sus artículos, por la política del buen vecino, que es precisamente el tema que vamos a discutir hoy. Tendría la palabra el profesor Rolando Cordera. No, es que yo tenía entendido que nuestra expositora de esta tarde... Ay, perdóneme, tiene usted razón. Es la doctora María Eugenia Romero. Perdóneme. La expositora que inicia la sesión es la profesora María Eugenia Romero. Perdóneme. No hay cuidado. Pues muchas gracias por la invitación al Instituto Aspen. Es un placer estar aquí. Les agradezco infinitamente que me incluyan en este panel. Y quiero decirles que yo, el tema que me pidieron que expusiera es justamente México en el marco histórico del New Deal. Y como es un problema y un aspecto muy complejo, me permite escribir algunas cuartillas para poder ser más precisa y puntual en lo que yo quiero comentar y narrar. Este seminario, México en el marco histórico del New Deal, convoca a repensar alrededor de una época y dos presidentes que enfrentaron restricciones, presiones y también oportunidades para impulsar una política diferente a la tradicional, que resolviera los problemas acuciantes de la economía y de la sociedad de sus respectivos países. Hablamos de Franklin Delano Roosevelt y del general Lázaro Cárdenas. Esta reflexión no es solo para conocer acontecimientos del pasado, sino para pensar el presente y aportar para la construcción de un futuro. La crisis de 1929 y la Gran Depresión económica empujó un cambio radical en las políticas convencionales, tanto en México como en los Estados Unidos, de Hoover a Roosevelt y de Calles a Cárdenas. Este cambio no fue terso. Ambos se enfrentaron descontentos de los sectores sociales que se consideraron afectados por la gran renovación en los planteamientos de política económica, de una política ortodoxa conservadora a una heterodoxa expansionista y transformadora. Ambos llevaron adelante reformas sociales. El New Deal de Franklin Delano Roosevelt y el gran proyecto nacionalizador de Lázaro Cárdenas. Sus reformas otorgaron un nuevo papel al Estado y al gobierno en la economía, un Estado que además de paliar los enormes costos sociales a corto plazo, impulsara un desarrollo económico de largo plazo que resolviera los problemas de desigualdad, cambiara la estructura productiva y fortaleciera el mercado interno. Ambos procesos fueron paralelos, interactuaron y aprendieron uno del otro, así como de otros países donde ocurrían procesos similares. Mientras Roosevelt impulsaba el New Deal, el presidente Abelardo Rodríguez y su secretario de Hacienda, Alberto J. Pani, estaban cerrando el capítulo ortodoxo en México, encabezado entonces por Luis Montes de Oca, con el establecimiento de la Ley Monetaria de 1932 que permitió la expansión monetaria y del crédito.
abrieron brecha para finalmente iniciar una recuperación, aunque lenta, de la actividad económica. Más tarde, el presidente, con su siguiente secretario de Hacienda, Marta R. Gómez, creó diversos organismos como la Secretaría de Economía Nacional, Nacional Financiera y Petromex. Además, promulgó el Código Agrario, que reanudó el reparto de tierras y por primera vez se estableció el salario mínimo. Estas medidas fueron la base desde la que partió el general Lázaro Cárdenas en su momento para lanzar su proyecto. Con su llegada a la presidencia de la República en diciembre de 1934, se inició un cambio radical en la política económica. En 1935, Cárdenas tomó la decisión de recuperar el poder que Calles le había arrebatado a la institución presidencial. Ese acto político fundamental le permitió revivir el proyecto social de la Revolución Mexicana y, entre otras cosas, repartir 20 millones de hectáreas entre casi 772,000 campesinos sin tierra. En palabras de Lorenzo Meyer, parafraseando al maestro Bonfil, pudo así llegar al corazón del México profundo. Es indudable que el New Deal de Roosevelt fue un engarce muy valioso para que las reformas de Cárdenas no tuvieran como enemigo al vecino del norte. Gracias a las coincidencias de ambos proyectos y a la política del buen vecino del presidente Roosevelt. En esa coyuntura, Josephus Daniels, el embajador de Estados Unidos en México, jugó un papel vital, sobre todo en los momentos que el gobierno de Cárdenas llevó a cabo la nacionalización del petróleo. Probablemente, según un presidente Roosevelt y según un embajador Daniels, las consecuencias y el desenlace de la expropiación hubieran sido diferentes. Ambos presidentes comparten la idea del desarrollo económico con bienestar social y ven al Estado interventor como la única institución capaz de llevarlo adelante con el fin de resolver los problemas de desigualdad económica y social que prevalecía en ambos países. Los dos estadistas enfrentaron problemas internos para llevar adelante su política. Igual que el New Deal, las reformas cardenistas fueron objeto de ataques de los conservadores, a quienes preocupaba el incremento del presupuesto, las facilidades y disposiciones concedidas a los sindicatos obreros, los proyectos nacionalizadores y en particular en México la política de expropiaciones. En general no veían favorable el nuevo papel que empezó a jugar el Estado en la economía. En el caso de México, es importante mencionar que esta idea de desarrollo ya se encontraba presente en los preceptos de la Revolución Mexicana de 1910 y en la Constitución de 1917. Lázaro Cárdenas, a diferencia de sus antecesores, estuvo decidido a retomar el pensamiento de la Revolución Mexicana, donde encuentra los fundamentos de su propio proyecto. Es importante recordar dos aspectos de la política económica cardenista. El primero fue el reposicionamiento o surgimiento del sector público como fuerza significativa dentro de la economía, cambio que estuvo marcado por una ampliación del alcance de los poderes del gobierno en el sistema económico. La gran novedad se centró en dos instrumentos que el Estado utilizó para el financiamiento de su política económica: la política monetaria y fiscal. El segundo fue sentar las bases de un patrón en las relaciones de gobierno con el sector privado, pauta que daría lugar a un viraje en la organización del capitalismo mexicano. Lázaro Cárdenas y el Estado desarrollista. Desde el inicio, Cárdenas asumió las directrices de política económica y social que marcaba el plan sexenal y que llevaría a cabo durante su gobierno. El Estado habrá de asumir y mantener una política reguladora de las actividades económicas y de la vida nacional. Es decir, franca y decididamente se declara que el Estado es un agente activo de la gestión y ordenación de los fenómenos vitales del país, no un mero custodio de la integridad nacional, de la paz
y el orden público. En esta política, el Estado tendría el control de los recursos naturales del país. Ello sería posible con la nacionalización del subsuelo y la regulación por parte del Estado de las empresas que tuvieran inversiones en la explotación de los recursos naturales. El plan señalaba que el problema de mayor importancia era lo relativo a la distribución de las tierras y su explotación. En los hechos, una prioridad fue promover el reparto agrario como una manera de resolver los problemas de concentración y de la inequidad social. Para hacer efectivas estas medidas, en especial que el Estado pudiera controlar los sectores estratégicos de la economía, se elaboró la Ley de Expropiación por Causa de Utilidad Pública en 1936, donde el Estado, como señalaba el plan sexenal, adquirió el derecho de intervenir y dirigir el interés y bienestar general de la sociedad. Es decir, con este cambio, el Estado tuvo la facultad de influir en toda acción que garantizara el bienestar social. Desempleo y bajos salarios. El 30 de noviembre de 1934, en su discurso de toma de posesión, expresó que el gobierno tenía como propósito central acabar y resolver las grandes desigualdades del país. En este contexto, señaló que el problema del desempleo y los bajos salarios eran dos grandes problemas nacionales que dan fe de dicha desigualdad. La única manera de combatir esa irregularidad, dijo Cárdenas, y esa miseria es crear nuevas oportunidades de trabajo. Las obras públicas que el gobierno desarrollará intensamente facilitarán estas oportunidades, agregó, pero estarán muy lejos de ser suficientes para concluir el problema de la desocupación y de los bajos salarios. Para ayudar a resolver este serio problema, tenemos el recién programa que aparece en la plataforma del Movimiento Revolucionario, fomentar y organizar la explotación de nuestros recursos naturales bajo las normas y sistemas de socialización iniciados claramente en el plan sexenal. En su discurso se advierte que para él, la economía no es una actividad aislada y abstracta, sino que se encuentra articulada a las distintas esferas de la sociedad y de la actividad del hombre, y que el Estado es la única institución que puede velar por el bien común dentro de la sociedad. Dijo, es fundamental ver el problema económico en su integridad y advertir las conexiones que ligan cada una de sus partes con los demás. Solo el Estado tiene un interés general y por eso solo él tiene una visión de conjunto. La intervención del Estado ha de ser cada vez mayor, dijo Cárdenas, cada vez más frecuente y cada vez más a fondo. En síntesis, para Cárdenas, conseguir el desarrollo económico del país significaba devolver a la nación los recursos naturales necesarios para la producción y beneficio del conjunto de la población. El reparto agrario resolvería la mala distribución de la riqueza, al ir contra la concentración de la propiedad agraria en pocas manos. El Estado debía participar creando un conjunto de industrias básicas como la petrolera y la eléctrica. La política fiscal sería un remedio para incentivar la industria mediante la producción, protección y los gravámenes selectivos. La infraestructura sería un medio para unificar el mercado interno. El Estado participaría mediante el gasto público para integrar a la nación en un sentido económico y cultural. El crédito y los impuestos como herramientas para fomentar el crecimiento económico y el crédito público serviría para corregir las desigualdades económicas y alcanzar el desarrollo económico. Para conseguir las metas propuestas, el presidente Cárdenas siguió una política económica que tenía tres pilares fundamentales: el gasto público destinado a infraestructura básica y programas sociales prioritarios tales como educación y salud; la política nacionalizadora en el agro y los sectores estratégicos de la economía; y tres, la creación de instituciones financieras que apoyaran el desarrollo económico.
Para llevar adelante su política, se modificó la composición del gasto público mediante una disminución paulatina de las erogaciones administrativas y militares. Se liberó un porcentaje del gasto gubernamental para ser dedicado a los proyectos de atención social y de desarrollo de infraestructura. Durante el periodo presidencial, el gasto público aumentó en términos reales de 98 a 200 millones de pesos, con un promedio anual de crecimiento de 10.8%. El financiamiento del gasto público se cubrió en la mayoría de los casos mediante una mayor recaudación fiscal, es decir, el gobierno de Lázaro Cárdenas no siguió una política altamente deficitaria como ha sido acusado por algunos. El déficit gubernamental solo representó el 1.14% del PIB. El gasto público, entonces, fue una palanca fundamental para impulsar el desarrollo económico durante su sexenio. Registró un aumento año con año a lo largo de su mandato. Es importante señalar lo anterior, pues el gobierno de Cárdenas fue acusado de haber financiado el gasto público por medios inflacionarios. Para diversos analistas, al aumentar la cantidad de dinero en circulación se detonó una mayor inflación y por ende una devaluación del peso en el año de 1938. A partir de esta interpretación, surgió la controversia entre la Secretaría de Hacienda y el Banco de México en torno al sobregiro del gobierno federal, considerado uno de los grandes debates de la historia económica del país. El déficit creador. Actualmente, el sobregiro del Banco Central para financiar el gasto público está estigmatizada por una corriente de pensamiento económico como una fuente del proceso inflacionario de la economía nacional durante el periodo carlista y durante el periodo de posguerra. De la experiencia histórica, Eduardo Suárez, secretario de Hacienda del general Cárdenas, debate esta postura cuando dice: de acuerdo con la ley orgánica del Banco de México, la Tesorería de Hacienda tenía el derecho a que se le abriera una línea de crédito con una cantidad proporcional a su recaudación en el Banco Central, y en tanto que solo permitía el sobregiro hasta una determinada cantidad, la Tesorería necesariamente tuvo que pasar sobre ella. Suárez, plantea que esta medida tenía que influir necesariamente en el nivel de precios, pero dadas las circunstancias económicas difíciles, muy deprimido económicamente en que se encontraba el país, una acción alcista sobre el nivel de precios no podía ser inconveniente. En opinión de Suárez, la inflación no fue de grandes consecuencias porque no se produjo la espiral de precios-salarios. La razón tras de este fenómeno fue, por tanto, porque tanto los precios nacionales como los internacionales estaban sintiendo los estragos de la Gran Depresión, y entonces ocurrió que el incremento de los precios estimuló la economía. Además, el gobierno modificó la composición del gasto público de forma que contrajo el gasto corriente y se incrementó el gasto dirigido a la inversión pública, lo que incidió en la productividad agrícola, y fue una tercera razón por la cual la inflación no fue tan alta. Dice a Suárez: fue la moderación de las demandas de los sindicatos obreros que atendían más al salario real que al salario en efectivo, y que a pesar de que tenían todo el apoyo y la simpatía de los gobiernos, tanto del general Cárdenas como del general Ávila Camacho, limitaron muy razonablemente sus demandas de incremento de salarios. Por siempre, salvo un corto periodo, el incremento en el nivel de los salarios fueron superiores a los incrementos del nivel de los precios. Se dice que con Eduardo Suárez se inició el keynesianismo en México. En realidad, antes de que se publicara la teoría general, el secretario de Hacienda ya había iniciado esta práctica económica expansionista, más tarde llamada keynesiana. En una entrevista que los esposos Wilkie realizaron a Jesús Silva Gerso, le preguntaron acerca de la influencia de la teoría keynesiana sobre la política económica en México.
en la crisis de 1929 y la Gran Depresión. El maestro Silva contestó que en la época de Cárdenas se había abandonado el equilibrio presupuestal, antes de que ellos conocieran la teoría general de Keynes. Agrega, sin conocer la tesis keynesiana, por diversas circunstancias en la política cardenista, se llegó al déficit creador. Pensando, dijo, que si lanzábamos dinero a la circulación, se creaban nuevos capitales y nuevos movimientos en la vida económica del país. Jesús Silva Herzog afirma que la tesis del déficit creador, cuya función era de crear capital lanzando dinero a la circulación, fue de Eduardo Suárez. Independientemente de la lectura que el secretario de Hacienda hubiese hecho de Keynes, México participaba en ese proceso innovador que se estaba realizando en el mundo de la economía, donde el Estado jugaba un papel central y además la política fiscal se sustentaba en el uso del gasto como herramienta para fomentar el desarrollo económico y disminuir las desigualdades económicas. Ello conlleva una política monetaria y de crédito expansiva, contrario a lo que predicaba la teoría ortodoxa. La experiencia histórica deja en la mesa un gran tema para la discusión del presente: el papel del Estado en la economía para impulsar el crecimiento y resolver los problemas de la desigualdad social y la economía del país. El presidente Cárdenas y el presidente Roosevelt fueron hombres de su tiempo. Se requerían cambios profundos para resolver los problemas acuciantes que enfrentaron las naciones en la llamada era de las turbulencias. Es indudable que sus decisiones modificaron el curso de la historia de ambos países. Muchas gracias al Instituto ASPE por la invitación y a ustedes por escucharnos. Gracias. Muchas gracias, Maru. Muy agradecido y muchas disculpas me pongo nervioso de jugar este papel de moderador, pero estuvo muy bien tu intervención y todo parece indicar por tus conclusiones que tanto del lado mexicano como del lado norteamericano, muchas políticas fueron keynesianas en el sentido en el que lo decía Keynes, pero sin que Keynes haya sido consejero de nadie, porque incluso en la entrevista que se narra que tuvo con el propio Roosevelt de 1 hora aproximadamente, no ocurrió absolutamente nada. Y aquí, como tú dices, el propio Suárez tenía la intuición, igual que el presidente Cárdenas, de que no podíamos dejar a la mano invisible y que teníamos que tener un Estado interventor para salir en un caso de los problemas de la crisis y en el otro para cumplir los postulados de la Revolución Mexicana. Así que muy interesante, muchas gracias. Y ahora sí, espero no equivocarme y le doy la palabra al maestro Rolando Corbera. Muchas gracias, Ricardo. Gracias al Luis Gerardo del Valle por sus generosas presentaciones y gracias al Instituto ASPE México por invitarme a participar en este proyecto, en esta serie sobre el New Deal y su importancia para México, y que me parece tiene una enorme importancia, como pienso que lo ha ilustrado brillantemente al terminar su, por otro lado, espléndida presentación, Maru Romero. Es importante que pensemos en términos históricos, en momentos que fueron, tanto para los Estados Unidos como para nosotros, momentos de gran decisión, puntos de inflexión que se pudieron recorrer por ambas naciones y sociedades bien, favorablemente, dentro de todo lo que sabemos, las contradicciones, discontinuidades, problemas y conflictos que ambos países y ambos dirigentes políticos encararon, porque como bien nos lo señaló Maru Romero,
tanto Roosevelt como el presidente Cárdenas supieron darse cuenta de que habían entrado a una época de ruptura con las ideas imperantes, que se habían vuelto de hecho dogmas o preconceptos, y que era necesario, por un lado, recuperar la idea del sentido común como una idea poderosa y el ejercicio pragmático de la política como la mejor vía para evitar rupturas mayores que las que ya estaba provocando en ese momento esto que vamos a llamar la Gran Depresión. Se refirió Ricardo Solís y Maru a la así llamada política de buen vecino, que en buena medida, y otra vez pragmáticamente, fue una especie de refugio virtual, simbólico si se quiere, para los estadistas mexicanos en el momento de encarar algunas de las cuestiones centrales de la época. En el caso nuestro, la redefinición de las relaciones con capital externo y junto con esto la afirmación de la soberanía del Estado, en particular en materia de control y gestión y administración de los recursos naturales y sobre todo los del subsuelo como el petróleo. Habría otra experiencia, otra idea de Roosevelt que pensándolo ahora y revisando algunos de los materiales que traté de consultar para prepararme por lo menos anímicamente para este panel, vale la pena resaltar porque existe entre esa idea de Roosevelt y la práctica del presidente Cárdenas una enorme similitud. Y es la idea de Roosevelt de ejercer la capacidad regulatoria del Estado, su capacidad de promoción y expansión contra las ideas predominantes de la ortodoxia monetaria y fiscal, a partir de lo que él llamaba el countervailing power, es decir, la creación de poderes compensatorios que pudieran hacer avanzar sus planes de reconstitución y redefinición de la economía política de los Estados Unidos. No se trataba de expropiar, no se trataba de recrear, digamos, lo que era en ese momento una experiencia muy poderosa, aunque ya políticamente tremenda, como era la experiencia soviética, en la Rusia soviética, de apropiación por parte del Estado de las principales fuerzas productivas y no solo las principales. No, se trataba de compensar, de sentar las bases de una nueva negociación social y política, auspiciada y regulada por el Estado que surgía. Y creo que eso es lo que buscó el presidente Cárdenas para México, al apuntar como algo muy importante de su estrategia de política y de gobierno al tema de la organización de los trabajadores y su creciente, decía él, participación y construcción social, yendo más allá de las fronteras de su propio gremialismo. El énfasis que pone Cárdenas en la organización de los trabajadores y en el papel que esta organización puede tener en el cambio político y social posterior de México, es muy, muy llamativo y muy interesante.
Voy a recordar una afirmación de Cárdenas, y en el momento en que está planteando ya, dándole otro sentido al plan sexenal, que teóricamente regularía y señalaría la conducta de su gobierno. Ahí resalta Cárdenas el tema de la tierra y el tema de la educación y el laicismo. Y al mismo tiempo afirma, como nos lo recordó María Eugenia Romero, como tesis fundamental, que el Estado mexicano habrá de asumir una política regulatoria de las actividades económicas. El Estado es un agente activo de gestión y ordenación de los fenómenos vitales del país. No es un mero custodio de la integridad nacional, de la paz y del orden público. Revolución, partido y gobierno, dice el plan sexenal, dice Cárdenas, son las tres realidades concordantes a partir de las cuales se despliegan acciones de política, intervencionismos, etcétera. Y vale la pena aquí traer a cuento, ya para ir terminando, que también se contempla, se legitima una práctica de nacionalismo económico, pero en el plan se dice como un recurso de legítima defensa y no para el aislamiento de la economía y del país. En algún momento, Cárdenas dice, y esto me parece muy provocador e incluso muy actual, dice Cárdenas, la principal acción de la nueva fase de la Revolución Mexicana es la marcha de México hacia el socialismo, movimiento que se aparta por igual de las normas anacrónicas del liberalismo clásico y de las que son propias del comunismo, que tiene como campo de experiencia la Rusia soviética. Yo pienso que estas hipótesis de trabajo, como podría decirlo alguien desde estas alturas, digamos, de esta época, estas hipótesis de trabajo se van desplegando en la búsqueda por parte del presidente de una incorporación de nuevo tipo, creativa y dinámica de los empresarios a las tareas de reconstrucción y transformación nacionales. No se trata de incorporarlos al nuevo partido, pero sí de contribuir a su organización como grupo de poder, como clase social, podría decir alguien, obligándolos a organizarse en cámaras de comercio o industriales, como ocurrió hasta hace relativamente poco, me fuera la ley llamada de cámaras. Termino, sí, Ricardo. Y quizás donde encontramos un ejemplo plástico de la visión fundadora, yo diría ya pionera de Cárdenas para la economía mixta mexicana, que organizó el quehacer económico y en parte político de los mexicanos a partir de entonces y hasta fechas relativamente recientes, es en el así llamado conflicto que en 1933, y yo creo aprovechando el conflicto político con el expresidente Calles, le plantean al gobierno del presidente Cárdenas los
negociantes, los comerciantes, en general los empresarios de Monterrey en 1936. Y recordemos, ahí va Cárdenas a Monterrey a tratar de apaciguar los ánimos, a buscar que ambos grupos, sindicatos y patrones, se incorporen a una negociación regulada por el gobierno, pero les plantea a los empresarios de entonces, a los más aguerridos, pero también los más avanzados en materia de inversión, innovación económica, los famosos 14 puntos en materia de derechos laborales, de relaciones laborales, obrero-patronales, etc. Y termina sus 14 puntos con el punto 14. Los empresarios, dice Cárdenas, que se sientan fatigados por la lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros o el gobierno. Eso sería patriótico. El paro patronal no lo sería. Pienso yo que ahí tenemos un ejemplo muy importante de la idea del presidente Cárdenas de algo que luego un estudioso norteamericano, Frank Brandenburg, llamó la democracia funcional, de incorporación activa de los diferentes sectores y fuerzas políticas sociales que compiten por el poder, que buscan desplegar un poder, pero que el presidente buscaba encauzar hacia tareas de transformación estructural, como le llamaríamos ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Rolando. Es muy interesante observar que hay un común denominador en materia de sindicalización entre el presidente Roosevelt y el presidente Cárdenas. Como lo dijo María Eugenia, el presidente Cárdenas empoderó a los sindicatos. Y lo mismo ocurrió con el presidente Roosevelt, que empoderó a los sindicatos. Y tal vez con un matiz diferente, porque el presidente Roosevelt pensaba que como parte del capitalismo, como parte del contrato social que debía instaurarse en el capitalismo, los sindicatos deberían tener esa fuerza de representación y de negociación por parte de los trabajadores. Mientras que en el caso de Cárdenas, como tú lo decías, había un trasfondo, digamos, de idea social muy diferente al fortalecimiento del capitalismo que buscaba Roosevelt con su empoderamiento sindical. Bueno, ahora sí tenemos el tiempo para pasarle la palabra a Víctor Godínez, a quien le agradezco mucho su espera. Víctor, por favor. Tienes desconectado el micrófono. Decía que fue en todo caso, fue una espera muy productiva y muy también entretenida e ilustrativa. Agradezco mucho también la invitación del ASPEN para participar en este encuentro. Quisiera hacer rapidísimamente una aclaración. Yo no fui director del CIDE. En el CIDE dirigí un instituto que era el Instituto de Estudios de Estados Unidos. Pero bueno, dicho eso, yo voy a hacer algunas observaciones, voy a abordar 3 o 4 puntos si el tiempo lo permite, que creo que van a ser complementarios a lo que dijo Maru y a lo que acaba de comentar Rolando, y tienen que ver, sobre todo, pongo el énfasis en la experiencia del New Deal propiamente dicho, y son algunos aspectos relevantes de la economía política, de su economía política y su probable pertinencia para hoy, en algunos casos. El primer punto que me gustaría comentar tiene que ver con el significado histórico del New Deal. Es un tema que del impacto y del significado histórico del New Deal, que ha dado lugar a grandes controversias en
que permanecen durante estos casi nueve décadas que han transcurrido desde marzo de 1933, cuando el presidente Roosevelt ascendió a la presidencia. Es un debate en el que han participado académicos, intelectuales, políticos. Un ejemplo entre muchos posibles de esta discusión recurrente acerca del impacto la discusión acerca del impacto del New Deal en la recuperación económica frente a la Gran Depresión. Numerosos especialistas se preguntaron entonces y siguen preguntándose cuál fue el factor decisivo para dejar atrás la Gran Depresión en los años ulteriores. ¿Las políticas del New Deal o el impulso económico de la guerra? Esta es una discusión permanente, recurrente. Muchos economistas han participado en ellos. Entre los primeros, por ejemplo, nada menos que Lord Keynes y hasta Alvin Hansen, que fue, por cierto, consejero económico del presidente Roosevelt. Ambos, a su manera, llegaron a señalar que por sí mismas las políticas del New Deal parecían insuficientes para garantizar una salida sostenida de la Gran Depresión. Después ambos matizaron, años después, esta primera impresión. En nuestros días, más cercanos a nosotros, los trabajos, por ejemplo, de interpretación histórica de economistas como James Galbraith o Marshall Auerbach, entre otros muchos, empiezan a arrojar o han arrojado evidencias en sentido contrario y concluyen ahora que el New Deal, y no la guerra mundial, es lo que acabó con la Gran Depresión en Estados Unidos. Estas controversias, por cierto, se extienden y con mucha pasión, con más pasión al campo político, al ámbito social y a la esfera cultural y social, Los opositores al New Deal incluyen, desde la época de su gestación, dirigentes republicanos, empresariales, que lo veían entonces y lo siguen viendo como una experiencia socialista o comunista altamente peligrosa para Estados Unidos. Incluye a fanáticos religiosos como el padre Charles Coughlin y su programa radiofónico anti-Roosevelt, que llegó a tener una audiencia de 30 millones de escuchas, algo que no deja de recordar un poco estas invectivas tuiteras de Trump, también en contra de lo que no le guste. Este catálogo de críticos incluye también a no pocos irrespetables pensadores conservadores del mundo de las ideas, de la cultura y de la academia, y desde luego incluye a los estrategas que desde aquellos años diseñaron políticas y propuestas de gobierno explícitamente opuestas a los programas heredados del New Deal y que desembocaron en los años 80 con el avasallador ascenso de Ronald Reagan a la presidencia y el neoconservadurismo. Pero más allá de todo esto, creo yo, y todo esto no es poco, no ha sido poco, lo único que no puede decirse del New Deal es que haya sido una experiencia modesta o históricamente fallida. Y creo que este es un primer punto que es importante. Y de esto da fe, es el segundo punto que me gustaría señalar, esta capacidad transformadora extraordinaria del New Deal. Los participantes de la primera sesión de este seminario, el jueves pasado, ya pusieron de manifiesto, como lo dijo Ricardo, un conjunto de razones que confirman la trascendencia histórica del New Deal y no voy a repetirlas. Quiero, sin embargo, subrayar algo que parece incuestionable, y es que el New Deal transformó la configuración institucional de la economía política estadounidense, tal como ya lo dijo Maru, como lo dijo Rolando. La perspectiva histórica que hoy tenemos nos permite afirmar que el New Deal no fue un programa diseñado solamente para enfrentar la emergencia de la Gran Depresión, como muchos creían y querían creer todavía en los años 30 y en la inmediata posguerra.
incluso ya bastante avanzada la inmediata posguerra. El activismo económico y social del gobierno, que fue consustancial a las políticas del New Deal, no puede concebirse, eso lo sabemos hoy, como un programa transitorio de emergencia mientras se restablecía la normalidad de la economía de la pre-depresión. Fue una agenda de reformas que terminó por determinar la trayectoria económica y social de Estados Unidos y del mundo occidental, de hecho, en el periodo de esplendor capitalista de la posguerra, y en muchos sentidos más allá, incluso en algunos aspectos hasta nuestros días. Como ya lo explicaron tanto Maru como Rolando, la influencia del New Deal se dejó sentir en México. Y se dejó sentir en México de varias maneras, directas o indirectas, en el corto y también en el largo plazo. Por ejemplo, entre otras cosas, el New Deal contribuyó, y seguramente Jorge de esto nos va a ilustrar en un momento, contribuyó a crear un entorno internacional muy favorable para el despegue primero y el despliegue después del proyecto desarrollista e industrializador de México. Otra consecuencia importante del poder transformación del New Deal, del New Deal es esta. Cualquiera que hayan sido las resistencias políticas e ideológicas que enfrentó, el proceso que puso en marcha en Estados Unidos apuntaba a un papel cada vez mayor y más estratégico del gobierno en la vida económica y social, como ya también se dijo, pero me parece que es necesario subrayarlo otra vez. Un modelo adoptado, el del New Deal fue un modelo adoptado ulteriormente, de acuerdo a cada circunstancia nacional, prácticamente por todas las economías occidentales en el periodo de posguerra. En consecuencia, el New Deal fue un referente sustancial en el perfil que adoptó la reconstrucción de la economía política internacional de la posguerra y de la expansión consecutiva del estado de bienestar, que, como sabemos, alcanzó sus más altas expresiones, no en Estados Unidos, sino en los países europeos ya hacia los años 60 y 70. Dicho esto, quisiera pasar a otro punto, que se refiere al tema de lo público y lo privado en el marco del New Deal. Para ello me gustaría evocar un momento simbólico en este proceso de maduración política del nuevo arreglo económico de la posdepresión, y es la aprobación de la Ley de Empleo de 1946. Esta ley selló un compromiso institucional de mantener las garantías laborales instauradas al amparo del primer New Deal. Alvin Hansen, en un libro publicado en 1957, The American Economy, consideró esta ley como el equivalente a una carta magna, decía él, de la economía política estadounidense de la posguerra. Algo muy simbólico fue el apoyo bipartidista que recibió esta ley en el Congreso, lo que es un auténtico testimonio de cómo la lógica de la reforma económica del New Deal, comandada por esta acción afirmativa del gobierno en la vida económica y social, fue totalmente incorporada en las políticas públicas en Estados Unidos. De hecho, hasta el inicio de la década de los años 70, el proceso y el diseño de las políticas públicas se resolvía sustancialmente en términos del grado de intervencionismo gubernamental que, a juicio de los tomadores de decisión, ameritaba cada caso y cada circunstancia a fin de garantizar ante las oscilaciones cíclicas de la economía el crecimiento, el empleo, la estabilidad. El imperio de la economía mixta que de esto resultó, sabemos que resolvió de manera muy eficiente durante mucho tiempo
los dilemas provenientes de la dicotomía entre lo público y lo privado. Dilemas que sabemos también están muy fuertemente arraigados en la cultura política y económica estadounidense, y no nada más ahí, por cierto. Como se sabe, y contra todos los prejuicios ideológicos, la economía de mercado conoció en el marco de la economía mixta una de sus fases de expansión y prosperidad más intensas de toda la historia. Y creo que aquí la influencia del New Deal es importante. Un factor básico de la eficacia histórica del New Deal fue, desde luego, la capacidad del presidente Roosevelt y el Partido Demócrata para formar una coalición política a favor del estado de bienestar. Y esto es otro punto importante. Esto supuso, desde luego, un grado considerablemente alto, diría yo, de altos consensos, y por consiguiente la construcción permanente de compromisos alrededor de las distintas políticas económicas y sociales que se fueron implementando. Y supuso también un pragmatismo extraordinario para armonizar un variado conjunto de intereses discordantes en Estados Unidos. Y es que los conductores del New Deal tuvieron el talento necesario para institucionalizar un auténtico concierto de intereses a favor de la acción afirmativa del gobierno. Y este es otro aspecto que también me parece importante. Suelen citarse numerosas razones que justifican la acción afirmativa del gobierno. Yo quisiera evocar 3 o 4 que me parecen particularmente relevantes para nuestro tiempo y eventualmente para nuestro país hoy. Una primera razón es la determinación nacional de asegurar cohesión y mayores oportunidades para una sociedad que siempre es compleja, para una sociedad polarizada y con mucha frecuencia insensible ante las desigualdades y la pobreza. Una segunda razón es la convicción de que la democracia corre peligro si se permite que la concentración privada de riqueza conduzca a una acumulación incontrolada del poder privado. Una tercera razón es que la capacidad de enfrentar las dificultades crónicas de la economía de mercado y de dotarla de mecanismos institucionales de estabilización que está presente siempre a lo largo de todo el proyecto y la implementación del New Deal. Y la cuarta tendría que ver con la necesidad de proteger el orden democrático contra las derivas autoritarias. Una enseñanza del New Deal es que la democracia es el marco institucional apropiado para que el gobierno asuma su responsabilidad de mitigar el impacto de la competencia en el mercado y para hacer compatibles las oportunidades individuales y la responsabilidad social. Yo creo que un legado histórico fundamental del New Deal es la concepción del gran gobierno. El gran gobierno no por su tamaño, sino por la concepción de que en democracia el gobierno actúa en favor del interés público, sabiendo que ese interés es algo superior a una mera agregación de los reclamos particulares y privados. Quisiera terminar, si todavía tengo tiempo, con una pequeña vindicación del New Deal. La experiencia del New Deal es sin duda un referente histórico mayor de cómo los gobiernos, y con ellos la sociedad, desde luego, pueden dar respuestas innovadoras a los grandes desafíos económicos y sociales. Ahora bien, tanto en Estados Unidos como en México y otros países, si se quiere tomar esta experiencia como un modelo de acción frente a la crisis,
me parece que hay que empezar por reconocer que sus remedios se diseñaron para otra época, una época que está a casi un siglo de distancia. Lo que verdaderamente permanece como un recurso es el espíritu reformista y progresista del New Deal. Su distanciamiento de los fanatismos y fundamentalismos políticos e ideológicos, su sesgo a favor de la experimentación social, su sensibilidad ante las necesidades de la gente ordinaria, su orientación deliberada hacia la empatía y la formación de nuevos consensos, su capacidad, yo diría en suma, de orquestar un sólido concierto de intereses políticos y sociales que diría el presidente Roosevelt. Todo esto a mí me parece necesario hoy para combatir eficazmente o con mayores grados de eficiencia el coronavirus y la devastación económica. Creo que mucho de esto necesitan México y el mundo en una época oscura como la presente, que está dominada por un horizonte de incertidumbre radical. Pues eso, Ricardo, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Muy interesante y efectivamente coincidiendo contigo y con lo que dijeron antes María Eugenia y Rolando, hay un ánimo en Roosevelt, hay un ánimo en Cárdenas en conciliar los distintos intereses en la búsqueda del interés común, en la búsqueda de este interés universal que los mercados no pueden alcanzar por sí mismos y que es el Estado el que puede promover a través de una serie de figuras, de organizaciones. Y en este caso voy a usar una palabra que no se ha mencionado directamente, pero que está presente en los discursos, y es una visión corporativa. Roosevelt no dudó en organizar de manera corporativa la producción industrial, la negociación con los sindicatos, los acuerdos respecto a cantidades de producción, a salarios, a jornadas de trabajo, a la eliminación del trabajo infantil, etc. Y después, en otro momento, cuando adquirieron demasiada fuerza estas organizaciones corporativas, en usar las leyes antimonopólicas para otra vez restablecer los objetivos del bien común al que estaba dirigido. Entonces, este pragmatismo y sobre todo la guía del interés universal, del interés de todos, que los mercados no pueden dar, pero que el gobierno, un gobierno progresista como el de Roosevelt o un gobierno progresista como el de Cárdenas, se pueden dar, y se pueden dar las formas organizativas según la coyuntura que les permitan conseguir ese objetivo. Así que hay muchos puntos en común y yo celebro que tú nos hayas dado luz sobre algunos de ellos y le doy la palabra a Jorge Schiavone para comentarnos lo que él tenga que decir. Muchísimas gracias, Ricardo, por tan espectacular moderación, pero fundamentalmente gracias al Aspen Institute México y particularmente a Luis Gerardo del Valle por la invitación a dialogar con tan queridos colegas y amigos sobre un tema que desde mi punto de vista es fundamental y es entender cuáles fueron los impactos del New Deal sobre México, la economía mexicana, pero desde una óptica de las relaciones internacionales y particularmente desde la economía política internacional, que es a lo que yo me dedico. Es increíble, pero este fue mi segundo artículo publicado hace 20 años prácticamente, y 24 libros después y más de 100 artículos después, lo volví a leer y me di cuenta que sigo pensando muy similar a como lo hice hace 20 años en mi segundo artículo publicado en una revista dictaminada a nivel nacional. Y lo que quisiera hacer es convencerlos de que la variable más importante para entender las relaciones internacionales de México, pero también en buena medida la política interna de nuestro país, es justamente nuestra situación geoestratégica, es decir, ser vecino de la potencia hegemónica, es decir, de los Estados Unidos y el enorme impacto que eso tiene. Y ustedes dirán, potencia hegemónica, bueno, probablemente durante la Guerra Fría en el mundo occidental y después de la caída del muro de Berlín a nivel global. Bueno, la realidad es que para México los Estados Unidos han sido una potencia hegemónica desde mediados del siglo XIX, cuando perdimos la mitad de nuestro territorio
cuando ya era una potencia regional a nivel norteamericano, y luego se consolida con la guerra hispanoamericana de 1898 como una potencia regional. Por lo tanto, México siempre ha estado al sur de los Estados Unidos, a veces perdiendo la mitad de su territorio, y por lo tanto, lo que pasa en los Estados Unidos tiene un impacto gigantesco en la política interna mexicana. Y no hay mejor espacio y mejor momento para analizar justamente este gran impacto de la política interna de los Estados Unidos y de la política internacional sobre México, que justamente la época de Roosevelt y del New Deal. Y si tuviera yo que resumirlo en una sola frase, creo que justamente la política del New Deal y su hermano, por así decirlo, en la política internacional, que es la política del buen vecino, lo que hicieron fueron hacer permisible en primera instancia y segundo, justificable toda la gran política reformista, renovadora y revolucionaria del cardenismo mexicano. Si no hubiera estado Roosevelt y si no hubiera llevado a cabo el nuevo trato en los Estados Unidos y no hubiera habido una política del buen vecino, difícilmente Cárdenas podría haber llevado a cabo a profundidad los ideales verdaderos de la Revolución Mexicana, que es esta parte del desarrollo, pero con un contenido fuertemente social. Y además lo más interesante es que estudiar el New Deal, esto que ocurrió pues hace prácticamente 80 años, 70 años, es perfectamente útil para hacer paralelismos a lo que está ocurriendo el día de hoy, y espero convencerlos también de que podemos adquirir experiencias y por lo tanto recomendaciones sobre cómo actuar frente a una crisis como la que vivimos el día de hoy a nivel global, a nivel de los Estados Unidos y también me atrevería a decir a nivel mexicano. Si me permiten, déjenme en 3 pincelazos darles la idea general de cómo veo yo el mundo del New Deal en 1929, 32, 33, por así decirlo, y cómo veo los paralelismos. Y quiero hacerlo en 3 ámbitos diferentes: el sistema internacional, Estados Unidos y México. Y luego pasaré a ver lo que estamos viviendo el día de hoy para ver si hay aprendizajes o paralelismos de esta realidad. Bueno, en el caso del sistema internacional de finales de la década de los 20 e inicios de los 30, lo que vemos a final de cuentas es una gran depresión, la crisis del 29, pero al mismo tiempo el crecimiento de los nacionalismos competitivos que llevarán finalmente al fascismo y al nazismo y a la Segunda Guerra Mundial. A nivel de los Estados Unidos justamente vemos esta crisis derivada de los grandes años de los 20 que finalmente generaron mucho crecimiento, pero no generaron desarrollo. ¿Y cuál es la diferencia? Que el desarrollo es la suma de 2 cosas. Es hacer más grande el pastel, es decir, crecimiento económico, pero también una mejor distribución de la riqueza justamente para reducir los niveles de desigualdad. Y por lo tanto, eso lleva a una tremenda crisis económica, sumando además todas las variables que tan espectacularmente bien ya explicaron Maru, Rolando y Víctor en sus intervenciones. Por lo que hay que entender es que hubo un gran problema en el desarrollo ortodoxo liberal de la década de los 20, y es que aun cuando sí le generó un crecimiento espectacular, probablemente como no se había visto en la historia reciente del mundo hasta ese momento, eso no generó necesariamente mejores condiciones de vida para todos y sí generó una creciente desigualdad. Y eso justamente a lo que lleva es a un Roosevelt que propone este nuevo trato, este nuevo acuerdo social, el cual justamente ahora llamaríamos keynesiano, pero en ese momento simplemente lo llamaríamos una intervención estratégica del Estado para regular y moderar a las fuerzas del mercado para justamente asegurarse que el crecimiento generara desarrollo, o más bien en este caso salir de la recesión, se haga de una manera equilibrada y por lo tanto genere nuevo crecimiento, sí, pero al mismo tiempo también genere desarrollo. Y luego, en el caso mexicano, pues tenemos el final de lo que actualmente se llamaría la 3T, es decir, la tercera transformación, que es la revolución y es, digamos, la época realmente de llegar a implementar de manera profunda los ideales sociales de la Revolución Mexicana, que durante los 20, tanto con Obregón como con Calles, se pusieron, y durante el Maximato, se pusieron en stand-by, por decirlo menos, y justamente vemos en el caso mexicano con el cardenismo, este nacionalismo, pero es un nacionalismo desarrollista, agrarista, y también
que inicia el proceso de manera natural, en buena medida por la crisis del 29, de la industrialización en México a través de, naturalmente, la sustitución de importaciones en los casos más sencillos. Entonces, por lo tanto, vemos esta suma, por así decirlo, de un sistema internacional en crisis, de un Estados Unidos que busca una solución a esa crisis a través del nuevo trato, y México que aprovecha justamente este New Deal de los Estados Unidos para justificar sus propias políticas desarrollistas y además de todo beneficiándose de la política del buen vecino, que es, como lo decía antes, la manera en la cual Estados Unidos transmite fundamentalmente a América Latina el fin de la doctrina Monroe y del corolario Roosevelt, pero de Theodore Roosevelt, del Roosevelt malo, como le decían, y justamente abre hacia la cooperación a nivel hemisférico y rompe con las ideas de intervencionismo y particularmente de que Estados Unidos pudiera fungir como la policía de las Américas. Ahora, tomando en cuenta justamente estas ideas, ¿qué paralelismos podemos ver con el mundo que nos toca vivir en el coronavirus, en la terrible crisis económica que se está derivando ya del coronavirus y que seguramente nos tomará varios años en resolver, no sé si una década perdida, pero cuando menos si vamos a tener un lustro muy complicado de una crisis internacional? Bueno, no es muy diferente a lo que se veía en la década de los 30, porque paralelamente a esta terrible crisis económica que se cierne sobre el mundo, estamos viendo crecientes nacionalismos y nacionalismos de carácter populista que en buena medida lo que están haciendo es atentando en contra del orden liberal internacional establecido al final de la Segunda Guerra Mundial, que lo que propone es economías abiertas, pero al mismo tiempo también sistemas políticos abiertos, defensa de la democracia. Y justamente vemos una terrible crisis en tres aspectos fundamentales en el sistema internacional. Por un lado, el declive hegemónico de los Estados Unidos y no querer responsabilizarse ya por este orden liberal internacional, y por el otro lado el crecimiento de China, que tampoco quiere responsabilizarse de ese sistema, sino prefiere su propio sistema mucho más dirigido y autoritario, por llamarlo de alguna manera. Segundo, una crisis del multilateralismo, particularmente de los organismos creados después de la Segunda Guerra Mundial y la incapacidad de los organismos internacionales para proveer soluciones y respuestas a los problemas que más aquejan al mundo el día de hoy. Y tercero, justamente esta crisis de los sistemas democráticos representativos, justamente por el crecimiento del populismo. ¿Y por qué? Porque al igual que el liberalismo ortodoxo de la década de los 20, lo que vimos con el neoliberalismo, ya no sé si llamarlo ortodoxo, cómo llamarlo, de la década de los 90 y de los 2000, es justamente un crecimiento económico, pero sin desarrollo, sin equidad, sin generar justamente una mejor calidad de vida, una mejor distribución de la riqueza y una mejor capacidad de los estados de ser redistribuidores de justamente este crecimiento, porque el Estado justamente se retiró en este neoliberalismo. Y eso se ve claramente en una crisis en los Estados Unidos, una crisis que yo llamaría sistémica y multidimensional, porque tenemos sí la crisis, que por cierto es igual en el caso mexicano, de salud, pero también una crisis económica, una crisis política de construcción institucional terrible y finalmente una crisis social en la cual observamos, como hacía mucho tiempo que no se veía, una enorme fragmentación, pero también polarización social, y Black Lives Matter es el mejor ejemplo de ello. Si nos vamos al caso mexicano el día de hoy, a diferencia de Cárdenas, de la final de la 3T, por llamarlo, tenemos la autollamada 4T, pero que increíblemente, a diferencia de la 3T, pareciera estar haciendo políticas que tienen poco que ver con la promoción del desarrollo nacional, porque lo que está haciendo es reducir al Estado, de construir la construcción institucional mexicana, pues prácticamente que ha tomado 7 décadas y particularmente 2 desde la transición a la democracia. Y tristemente se replica lo mismo que vemos en el caso de los Estados Unidos, que es una crisis nuevamente sistémica y multidimensional, obviamente en términos sanitarios, de salud, pero una crisis económica creciente, una crisis social donde los niveles de polarización, de fragmentación social están increciendo en este país, y también eso está llevando finalmente a una crisis política. ¿Con qué quiero cerrar? Quiero cerrar diciendo que, así como había paralelismos entre la década de los 20 y la crisis que estamos viviendo el día de hoy a nivel internacional de los Estados Unidos y de México, justamente lo que requerimos
Lo que requiere Estados Unidos, lo que requiere el sistema internacional, lo que requiere México es un nuevo trato, un New Deal. Un New Deal que justamente retome lo que ya dijeron Maru en su excelente presentación y comentaron Víctor y Rolando, que sean 3 grandes aprendizajes de qué sí puede dar un nuevo trato y un New Deal. Primero, y antes que nada, un nuevo pacto social. Un nuevo pacto social el cual abogue por la unidad con respecto a la diversidad, justamente con el fortalecimiento de las instituciones democráticas liberales y fundamentalmente del Estado de Derecho. En los Estados Unidos tienen una elección mañana y dependiendo de quién gane esa elección, probablemente tengan la oportunidad, yo no sé si de un New Deal, pero cuando menos de reconstituir o reconstruir el deterioro y la destrucción institucional que vimos durante los 4 años de la administración Trump. En el caso de México, nos surge este nuevo pacto social, en vez de estarnos separando cada vez más y que haya mayor encono social, encontrar los espacios justamente a través de instituciones democráticas de reconstruir nuestro tejido social, nacional de unidad con diversidad. Segundo, necesitamos más, pero fundamentalmente necesitamos mejor Estado. Un mejor Estado que nuevamente intervenga de manera estratégica en la economía, justamente para tener la capacidad de los resultados del crecimiento a través de impuestos y a través de regulación de la actividad económica, proponer una mejor política social que justamente permita un mucho mayor desarrollo al interior de nuestro país y que no sea competitivo, sino contrario, facilite la interacción de las fuerzas económicas de este país para promover no solo el crecimiento, sino mejores condiciones de vida y de distribución, es decir, de desarrollo. Y por último, tercer gran aprendizaje del New Deal, necesitamos, y ya lo adelantaron mis 3 colegas, no solo más, sino mejores políticas públicas. Políticas públicas que tengan una estrategia desde el inicio, que tengan unos términos de referencia para que sean medibles y por lo tanto sean evaluables y por lo tanto se pueda saber si tienen necesidad de corrección o mejora o van bien. Y esto nos surge a nivel internacional, nos surge en los organismos internacionales, nos surge o le urge a los Estados Unidos para esta reconstrucción que puede venir después de la elección de mañana y definitivamente nos urge en México. Y ya lo adelantaban también, estas mejores políticas públicas que sean justamente en búsqueda del interés público, que es reducir el gasto corriente. Sí, está bien la austeridad en el gasto corriente, donde no está bien la austeridad y es austericidio, es en el gasto en inversión. Y ahí lo que tenemos que hacer es ser estratégicos y justamente invertir los recursos del Estado mexicano para más y mejor educación, mucho mejor salud, inversión en ciencia, tecnología e innovación e inversión en infraestructura de tipo de comunicaciones, también para transporte y también para energía. Y también justamente para fortalecer al Estado de Derecho en este país. Conclusión, ya se hizo una solución, un nuevo trato en la década de 1930 y se replicó no solo en Estados Unidos y a nivel de todas las Américas, sino a nivel mundial, justamente por el liderazgo de los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, este nuevo trato de un Estado interventor que vea por el bien social y buenas políticas públicas que generen no solo crecimiento, sino desarrollo. Lo que necesitamos el día de hoy a nivel internacional, pero fundamentalmente lo que requiere nuestro vecino del norte, los Estados Unidos, y definitivamente lo que requerimos en México es este nuevo trato, este New Deal, que nos permita un pacto social, un nuevo pacto social, más y mejor Estado y más y mejores políticas públicas que generen bienes públicos y que generen el bienestar de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias, Rolando. Como ustedes pueden ver, este tema es apasionante, no solamente por razones históricas, sino por su gran actualidad, su complejidad. Y yo le agradezco al Instituto Aspen México haber organizado este debate, en particular a Luis Gerardo del Valle, haberlo promovido, puesto en marcha con estos programas, con estos paneles. Y les agradezco a todos su intervención y los felicito porque ha sido muy apasionante el debate y las participaciones de cada uno de ustedes. Muchas gracias. No sé si Luis Gerardo del Valle quisiera decir algo. Pues solamente felicitar a nuestros panelistas por una extraordinaria presentación
También agradecer a los que nos escucharon el día de hoy. Vi por ahí que hubo gente muy connotada, tanto en el mundo de la política como en el mundo de la academia y el mundo de los negocios. Estuvo con nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, lo vi ahí en el público, un honor que esté con nosotros. También Juan Carlos Moreno Brid, quien coordinó nuestro panel anterior, financieros y empresarios como Andrés Holzer, Divo Milán, Adolfo Cerezo, todos expertos en el mundo de las finanzas y de los negocios y de la empresa, lo cual demuestra un gran interés por nuestro país y un gran interés por encontrar soluciones a las problemáticas que estamos viviendo. Escuché muchas veces el nombre de John Maynard Keynes, quien estudió en la Universidad de Cambridge, allá en King's College, y que fue fundamental para la implementación de políticas allá en esta época del New Deal. Escuché también el nombre reiteradamente de Lázaro Cárdenas del Río, presidente de México, que implementó políticas que ayudaron a darle la vuelta a esta gran depresión que se vivió en aquellos momentos y que fueron también consecuencia de aquellas que implementaron Plutarco Elías Calles, Abelardo Rodríguez, Pascual Ortiz Rubio. La próxima sesión será acerca del análisis de lo que hemos platicado en estas dos reuniones para entender si el New Deal, si lo que se aprendió del New Deal como consecuencia de la Gran Depresión de los años, de finales de los años 20, inicios de los años 30, puede implementarse ahora. Y también habrá que hablar y tomar en consideración de lo que ya se habla del Green New Deal. Pues los esperamos a la próxima. Gracias a todos por estar presentes. Gracias por extraordinarias presentaciones y gracias por una excelente moderación, Ricardo. A la próxima.